Qué alegría saludarle en este momento, qué bendición poder estar acá con usted y compartir la palabra del Señor. Yo estoy muy contento, muy alegre por la nueva serie que estamos arrancando el día de hoy. La serie la hemos titulado Hasta que sobre y abunde. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere poner en nosotros su gracia, su favor, su bendición. Y hoy estamos arrancando un nuevo tema que tiene que ver principalmente con dinero. El dinero es uno de los temas más sensibles y de mayor discusión en todo ámbito, en los matrimonios, en las empresas, en las diferentes instituciones, en todo lugar donde se maneja dinero. Ese siempre es un tema muy sensible. Ahora, para Dios es importantísimo el tema del dinero, al punto que Él dejó en las Escrituras más de 2,300 versículos que tienen que ver con las finanzas y que tienen que ver con las posesiones materiales. 6 de cada 10 parábolas que Jesucristo enseñó tienen que ver con dinero, con finanzas, con propiedades. Mire, Cristo nunca dijo que los bienes materiales fueran un problema. Más bien, el amor al dinero y el amor a las cosas materiales, ese es el problema. Sin embargo, hoy nosotros escuchamos por todos lados, hablando de plata, hablando de esta nueva serie, hablando del dinero que siempre está como parte integral de nuestra vida. Aunque somos creyentes, aunque somos cristianos, aunque estamos en una novedad de vida con nuestro Señor, en su palabra, en su reino, en la familia de Dios, como hijos de Dios, todavía nosotros escuchamos cosas interesantes como no alcanza el dinero. El dinero nunca me rinde. La cosa está dura. La vida está difícil. Está de verdad cuesta arriba esta situación financiera. Y tiene mucho sentido en el ámbito material porque las cosas no siempre pintan para bien en el tema financiero. Y por eso este primer sermón que nos llama a tener esa vida abundante hasta que sobre y abunde, lo he titulado Dios primero. Y quisiera enfocarme un poquito a ese dicho que nosotros siempre usamos. Dios primero, tal cosa. Dios primero, haré tal cosa. El deseo de Dios y de sus promesas es que seamos bendecidos hasta que sobre y abunde. Esa es la primera cosa que quiero dejar en su corazón. El deseo de Dios es que seamos abundados. A un punto, como vamos a leer en una escritura más adelante, que no tengamos ni dónde poner la bendición que Dios tiene para nosotros. Sí, Dios quiere bendecirnos. Dice en 3 de Juan, capítulo 1 y versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Ese es el anhelo de la palabra del Señor. Déjeme seguir leyendo, pero déjeme también hacer este enfoque. El Señor está anhelando a través de su palabra y de sus promesas que nosotros seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud así como prospera nuestra alma. Dios quiere bendecirnos en la medida que nuestra alma está acercándose, está caminando en las promesas y en el entender que Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere bendecir. Dios quiere prosperarnos en la medida que nuestra alma prospera. Ahora, seguramente usted y yo, si usted está consciente de la vida que vivimos todos los días, usted quizá entonces se pregunte, bueno, si esas promesas están ahí y el deseo de Dios es bendecirnos, ¿por qué unos prosperan y por qué otros no? ¿Por qué hay gente muy próspera, muy bendecida en lo material y gente que no, que lucha, que anda con el corre, que no hay manera que levante vuelo, que no hay manera que prospere? Bueno, hoy hablaremos de ese primer principio importante que debemos entender para ser bendecidos y prosperados. En Oseas 4:6 dice, por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. ¿No será que unos prosperan y otros no prosperan porque les falta conocimiento de Dios y de las promesas de Dios? A veces no prosperamos precisamente por eso, porque no conocemos esos principios que nos pueden hacer prósperos y que Dios mismo dejó. Ahí mismo en Oseas capítulo 6, verso 6, Dios hablando dice, lo que pido
de ustedes es amor y no sacrificios. Conocimiento de Dios y no sacrificios. Amar a Dios y conocer a Dios es la cosa más importante para aquel que quiere ser prosperado. Para aquel que quiere tener abundancia hasta que sobre y hasta que abunde, que no haya dónde guardar la bendición. Quizá lo que Dios nos está motivando esta mañana en esta nueva serie para ser bendecidos es: conóceme, ámame, conoce mi corazón, conoce mis promesas para ti. Ponme en primer lugar y verás mi bendición fluir y correr por tu vida, en tus finanzas. Una segunda cosa en cuanto a la Biblia, lo que la palabra del Señor dice, aparte de que Dios quiere bendecirnos, de que sus promesas dicen que quiere bendecirnos, también es entender que la clave bíblica para tener hasta que sobre y abunde, pues no solamente es conocer que Dios nos quiere bendecir, que sus promesas dicen que nos quiere bendecir Dios, pero también la clave puntual es poner a Dios primero en todas las cosas que hacemos. Mateo capítulo 6:31, Jesucristo hablando, Él viene diciendo: no se preocupen, no se carguen, no se afanen en cuanto a qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. Jesucristo le da importancia a estos tres elementos y dice el verso 32, los paganos, es decir, los que no conocen a Dios, los que no tienen fe en Dios, andan tras todas estas cosas. Ojo, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan, es decir, Dios sabe que necesitamos comida, techo y vestido. Dios sabe que tenemos esa necesidad, y como lo sabe y quiere bendecirnos abundantemente, en el verso 33 Él nos regala este tesoro y dice Jesucristo hablando: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. Es decir, la clave bíblica es: ponga primero a Dios y todo lo demás vendrá como una bendición. Deuteronomio 28:1 dice: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos sus mandamientos. Verso 2 dice: si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Es decir, si obedecemos a Dios, si obedecemos su palabra, si obedecemos sus promesas, todas estas bendiciones vendrán sobre nosotros. Dice el verso 3: bendito serás en la ciudad y en el campo. Benditos serán el fruto de tu vientre, tus cosechas y tus crías. Benditas serán tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Verso 8: el Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. La clave puntual es que yo ponga a Dios primero. Amada iglesia, le abro mi corazón. El anhelo de mi corazón en cada uno de nuestros campus es que nuestra iglesia sea bendecida y sea prosperada, que no anden corriendo, que te alcanzo, ya el dinero no alcanza, que el presupuesto no alcanzó, que hay situaciones de vida complicadas y que los niños necesitan esto y que la casa necesita aquello, y en ese estrés que no hay abundancia, que no hay bendición. Yo no quiero una iglesia así, yo quiero una iglesia bendecida. Yo quiero una iglesia que en el Señor, cumpliendo su palabra, poniéndolo a Él primero, Dios enviará su bendición. Dios enviará su provisión. Yo creo que esta serie puede ser determinante para usted, para mí, para nuestras finanzas, para nuestra vida en lo material y por supuesto en lo espiritual, porque esta es una serie muy espiritual. Pareciera que vamos a hablar solo de dinero, pero en realidad toca nuestro corazón, porque poner a Dios primero no es solamente un dicho, como lo decimos, Dios primero tal cosa, Dios primero tal cosa. No, poner a Dios primero implica que nosotros vamos a rendir a Dios nuestra vida y vamos a esperar en Dios
sus promesas y sus bendiciones porque Él nos quiere bendecir. ¿Está conmigo en este sentido? ¿Está conmigo recibiendo esta palabra? La Biblia dice, Dios nos quiere bendecir. Las promesas del Señor por todos lados dicen que Él nos quiere bendecir. Pero el segundo principio que aprendemos por la palabra es, si quiero ser bendecido, si quiero esas promesas reales en mi vida, tengo que poner a Dios primero. Primero Dios, Dios primero. Ahora, ¿cómo pongo a Dios primero? ¿Cómo lo hago? Quiero dejarle 3 consejos. ¿Cómo yo puedo ser bendecido hasta que sobre y abunde? Bueno, ponga a Dios primero. El primer consejo que quiero dejarle es, hable bendición, hable abundancia, hable la palabra de Dios. En nuestro vocablo de hoy se oye, primero Dios, o Dios primero, te veo mañana. Dios primero, logro mi meta este mes. Dios primero, me voy a graduar. Dios primero, me voy a casar. Dios primero, voy a comprar mi carro. Dios primero, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Dios primero por aquí, Dios primero por allá. Bueno, estamos generalmente hablando y diciendo Dios primero, pero a veces nos hace falta expresar las promesas y la voluntad de Dios para que nuestra vida pueda ser influenciada por esa promesa, esas promesas del Señor. Josué 1:8 dice, recita siempre el libro de la ley, recita, háblala, confiésala, el libro de la ley, medita en él de día y de noche, cumple con todo cuidado lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. ¿Dónde está el éxito asegurado? En hablar la palabra y en meditarla. Pero en hablarla. ¿Por qué? Porque es fácil dejarnos influenciar por las cosas que oímos, por el tipo de cambio, por la economía, por la pandemia, por la inestabilidad, por la enfermedad, porque no hay trabajo, porque estamos en un país pobre, tercermundista, tantas cosas que podríamos nosotros oír y prestar nuestros oídos, prestar nuestros ojos, prestar nuestro corazón. Pero yo le quisiera animar a usted. Este es el consejo para usted: poner a Dios primero y ser bendecido hasta que sobre y abunde. Cambiemos nuestra manera de hablar. Hablemos las promesas de Dios. Somos hijos de Dios. Hay riquezas que Dios tiene para nosotros en gloria y también acá en la tierra. Dios ha prometido, como leíamos en Deuteronomio, bendecirnos en todas las cosas. Hable bendición. Yo le quiero contar a usted una anécdota que yo no sé si usted me la va a creer o no me la va a creer. Pero en una ocasión, cuando nosotros estábamos recién casados, no prosperábamos, hermano. Diezmábamos, hacíamos un sinfín de cosas para ser fieles al Señor. Pero en algún momento la sabiduría del Señor vino a mi vida y me puso a hablarle a la pobreza en mi casa. Y una noche yo llegué un poco alterado y animado y le dije a mi esposa, estábamos recién casaditos, le dije a mi esposa, mi amor, hoy vamos a echar fuera la pobreza de nuestra casa y vamos a hablar bendición sobre nuestra casa, sobre nuestra cocina, sobre nuestra despensa. ¿Y qué cree que pasó? Llegamos a nuestra casa del trabajo. Éramos nosotros miembros, no éramos pastores. Entramos ahí con mi esposa a la casa y empezamos a hablar. Yo sobre esta casa echo fuera toda pobreza, echo fuera toda miseria, echo fuera toda escasez y hablo sobre esta casa bendición de Dios. Hablo sobre esta casa prosperidad de Dios. Aquí habrá bendición, aquí habrá favor de Dios. Y empecé a hablar y desde entonces empezamos a hablar la palabra de bendición de Dios para nosotros y fuimos en Dios prosperados y fuimos en Dios bendecidos. El primer consejo que le dejo es: hable bendición, hable las promesas de Dios, porque Dios quiere bendecirle, Dios quiere abundarle hasta que sobre y hasta que usted no tenga dónde guardar la bendición que Dios tiene para usted. Esa es la promesa de Dios. Tiene un aplauso para el Señor de ánimo, tiene un aplauso para Él ahí en su lugar. Ánimo, alabe al Señor, bendiga al Señor en este momento. Qué bendición. Yo espero que usted esté recibiendo esta palabra. El segundo consejo que quiero dejarle
¿Cómo pongo a Dios primero? Bueno, primero hable bendición, hable prosperidad, hable la palabra de Dios, créala en su corazón, alinee sus palabras con la voluntad de Dios. Número 2, pídale primero a Dios. Este es el segundo consejo. Pídale primero a Dios. Espere bendición hasta que sobre y abunde, pero primero de Dios. Primero Dios. Salmo 34:10 dice: los leoncillos se debilitan y tienen hambre. Ojo con esta palabra, amada iglesia. Pero los que buscan al Señor, nada les falta. Pídale a Dios. En necesidad, ¿a quién busca usted? ¿Con quién corre usted cuando tiene necesidad? Cuando ya no llegó a fin de mes, cuando tiene alguna situación que solventar. ¿Con quién corre? ¿Con el amigo que tiene plata? ¿Con el banco? ¿A la tarjeta? Y no que estas cosas sean malas. La pregunta aquí no es si hay que ir o no hay que ir. La pregunta es ¿con quién va primero? ¿Primero va con Dios? Pídale primero a Dios. Pídale primero a Él, porque dice la Escritura que los que buscan al Señor, nada les falta. El Salmo 2:8, Dios hablando dice: pídeme y te daré, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme y te daré, dice la Escritura. Enciérrese en su dormitorio, en su baño, en su oficina, en su comedor. Mientras usted va en el vehículo, ahí en el tránsito, ponga su música de adoración a Dios y en esa intimidad, ante una necesidad financiera, ante una necesidad de provisión para la casa, levante una oración al Señor y dígale: Dios, antes de ir al banco, antes de ir con aquel que tiene plata, con aquel que es prosperado en lo material, antes de eso yo voy contigo porque tú eres el dueño del oro y de la plata. Primero vengo contigo porque sé que tu corazón es bendecirme, porque sé que tus promesas dicen que quieres bendecirme y te pongo a ti primero porque sé que de ti vendrá la bendición. Mateo 7:7 en la TLA dice: pidan a Dios. Este es Jesucristo hablando. Pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá, porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es atendido. ¡Qué bendición! ¿Qué cosas estamos aprendiendo hoy? Dios nos pide que hablemos bendición, que hablemos prosperidad, que hablemos su palabra. Pero también para ponerlo a Él primero, nosotros debemos pedirle a Él primero. Antes de cualquier cosa, primero se le pide a Dios. Primero se le ruega por su bendición. ¿Cómo pongo a Dios primero? Un tercer consejo. Inténtelo. Pruebe a Dios. Pruebe a Dios. Pruébelo. Y compruebe la bendición que Dios promete hasta que sobre y abunde. Malaquías capítulo 3, verso 10, súper conocido. En la Nueva Traducción Viviente dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Cuando dice todos, está refiriendo a lo que es de Dios. Si lo hacen, dice la Escritura, dice el Señor de los ejércitos celestiales: les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba, dice el Señor. Inténtenlo, pónganme a prueba. Pruebe a Dios trayendo todos los diezmos con integridad. Pruebe a Dios. Usted quizá no diezma, o usted quizás sí diezma, y usted puede decir conmigo: es cierto, Dios nos bendice, es cierto, Dios nos da de su provisión. ¿Por qué no prueba a Dios? ¿Por qué no prueba a Dios? Y tráigale a Dios con integridad todos los diezmos que son de Él. Pruébelo. Pruébelo unos 3 meses, 6 meses. Y
Si Dios falla, pues entonces sea Dios mentiroso. Pero si Dios cumple su promesa, usted tendrá bendición hasta que sobre y abunde. Porque note quién es el que lo promete. ¿Quién es el que lo promete? ¿Es un pastor? ¿Es un líder? ¿Quién promete que Dios bendecirá a aquel que lo pruebe, que pruebe la bondad de Dios? ¿Quién? Dios mismo. Dios es quien lo promete y Dios dará, dice la Escritura, una bendición tan grande como consecuencia de darle a Dios lo que es de Dios. Pruébelo. Yo tengo muchísimos años de ser creyente y yo he sido bendecido y he sido prosperado gracias a Dios y gracias al ejercicio de hacer llegar a la obra del Señor mis diezmos. Yo como pastor, Pastor Marvin, Pastor Alfredo, tenemos que pagar nuestros diezmos a la misión. Y nos sentimos contentos de hacerlo. Y hemos visto la mano de Dios y hemos visto cómo Dios nos prospera. Pruebe a Dios. Este es el tercer consejo. Como consecuencia, le aseguro, usted será bendecido. Dios mismo dice, inténtenlo, pruébenme. En Deuteronomio 29:9 dice, ahora cumplan con cuidado las condiciones de este pacto. ¿Cuáles son las condiciones? Cumplir de darle al Señor los diezmos para que prosperen en todo lo que hagan. Es importante que usted y yo entendamos que el consejo de la palabra es para bendición nuestra. El consejo de la palabra es que si yo pongo primero a Dios y yo honro a Dios, dice la palabra que yo tendré bendición hasta que sobre y hasta que abunde. Cumplamos ese pacto. Dice Proverbios capítulo 3 verso 9. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Honra al Señor con tus bienes. Ponlo a Él primero. Es el primer cheque que se hace. Es la primera transacción que se hace. Es del corazón que se honra a Dios en primer lugar y seremos bendecidos. Fíjese usted que yo, a las únicas personas que yo generalmente estoy escuchando que se resisten al tema de darle nuestros diezmos al Señor, son a los que no diezman y que no son prósperos. Pero yo conozco muchas personas de nuestra iglesia, en nuestros campus, en los diferentes campus que el Señor nos ha regalado, que cuando se habla de diezmos, lo único que hacen es asentir con la cabeza y dicen, sí, es cierto, Dios nos bendice, Dios nos prospera, pruebe a Dios. Mi hija Sara tenía quizá menos de un año, y un domingo en la iglesia nos tocó con mi esposa dar nuestros diezmos y estábamos empezando nuestro matrimonio. Ella trabajaba, yo trabajaba, y entonces viendo nuestro presupuesto pues no nos alcanzaba, pero por cultura hicimos, en aquel entonces no había transacciones desde el teléfono, hicimos nuestro cheque completito de nuestro diezmo y lo entregamos el domingo en la iglesia. El día lunes que íbamos hacia el trabajo, yo iba a mi esposa a su oficina, yo iba después a mi oficina. ¿Qué le parece que empezamos a hablar, empezamos a hacer números? Yo vi que el carro no tenía gasolina, que teníamos que hacer algunas cosas esa semana, teníamos que pagar la casa, no teníamos para el súper. Y entonces mi esposa se preocupó y me dijo, mira mi amor, no hay para el súper, no vamos a tener para comer esta semana, ¿qué hacemos? Y ¿sabe qué pensé yo rápidamente? Porque uno siempre es muy listo. Yo le dije, mi amor, fíjate que yo ayer giré el cheque, tú te fijaste para nuestros diezmos. Voy a llamar al pastor para que no lo cobre. Así salimos esta semana y con la ayuda de Dios, la próxima quincena damos nuestro diezmo completo de lo que no pudimos dar ahorita y lo que nos tendría que corresponder dar. Con la misma, mi esposa y yo nos quedamos viendo y dijimos, no, lo que es de Dios y se lo vamos a dar a Dios. Y entonces no llamé al pastor y dijimos, bueno, Señor, te vamos a probar, vamos a ver qué sucede, porque no tenemos para comer, no tenemos para la gasolina, a ver qué sucede. Como a las 10:30 de la mañana me llama mi esposa muy emocionada y con lágrimas en los ojos y me dice, mi amor, ni te imaginas que le trajeron un regalito a Sara. Y ahora yo puedo contar esto.
¿Sabe cuál era el regalito para Sara? Eran $300 en un librito, en una Biblia para bebé. Dios tocó a una persona y fue a la oficina de mi esposa a dejarle un regalito para Sara. Y dentro de un librito venían $300. Entonces, con gran alegría, fuimos, cambiamos los dólares, hicimos súper y hasta nos alcanzó para celebrar la misericordia de Dios en un restaurante de comida rápida favorito de los niños. ¿Sabe? Probar a Dios es una de las mayores experiencias y más preciosas experiencias que nos pueden suceder. Pruebe a Dios. Dios tiene el deseo de bendecirle y de hacer vivas en usted sus promesas. En Levítico 27:30 dice: el diezmo de todo producto del campo, ya sea de grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Damos por amor, por lo que Dios es. Por eso damos. Damos por gratitud, porque ahora ya no somos esclavos del pecado, de la avaricia, del egocentrismo. Ahora somos en Dios hijos de Dios. Damos por obediencia, porque con los recursos que entregamos a Dios, la obra puede seguir. Quiero terminar con una historia. En primer libro de Reyes 17:12, en la TLA, esta historia muchos la conocen, pero quiero irme deteniendo en algunos detalles y voy a concluir con esta parte. Porque primero Dios primero, usted va a ser bendecido. Y este tercer consejo lo abrí un poquito más porque creo que es importante que Dios sea primero para bendecirnos y para ser prósperos. En primer libro de Reyes 17:12, en la TLA dice, bueno, Elías había ido con esta viuda, con esta mujer viuda en medio de una situación compleja y de mucha escasez. Dice, la mujer le dijo en respuesta a la solicitud de Elías: te juro por Dios que no tengo pan. Solo tengo un poco de harina en una jarra y un poco de aceite en una botella. Le pongo en contexto. Elías le había pedido a esta mujer, le había dicho: tráeme agua. Y luego le dijo: no, tráeme también pan. Y entonces esta mujer le dice: mira, no tengo pan, solo tengo un poco de harina y un poco de aceite. Es todo lo que tengo. ¿Se da cuenta qué pobreza tan extrema la que esta mujer tenía? Qué condición tan triste la de esta mujer viuda con su hijo. Qué pobreza, ¿verdad? Y esta mujer reacciona como muchos a veces de nosotros reaccionamos cuando se quiere poner a Dios primero. No, es que soy pobre. No, es que lo que yo necesito es que me den. No, es que mire, la que necesita, el que necesita soy yo. Yo no me pida, yo estoy para que me den. La mujer estaba en una condición muy triste y dice, sigue diciendo la escritura: ahora estoy juntando leña para ver qué preparo para mi hijo y para mí. Después de comer, probablemente moriremos de hambre, pues ya no tenemos más comida. Mire qué condición tan extrema. Usted que quizá está en una condición extrema, Dios le está trayendo esta palabra porque primero es Dios. Dios es primero. Quizá usted está en una condición como esta, no tiene nada, está en pobreza extrema. Quizá maneja un buen carro, viste una buena ropa, pero está en extrema pobreza por la situación que estamos viviendo. Pero lo que la escritura dice en el verso 3 es poderoso. Entonces Elías le contestó: no tengas miedo. Eso es lo primero que nos da cuando tenemos deudas, cuando tenemos escasez, cuando tenemos hijos en casa, cuando la refri está vacía, cuando las situaciones están difíciles en la vida. Es lo primero que nos viene: miedo. Ve, dice Elías, y haz lo que has dicho. Es decir, juntar leñita y con el poco aceite y las cuestiones hacer el pan. Y le dice: pero primero, se lo voy a repetir, ve y haz lo que has dicho, pero primero. Le podría decir al que tiene a la par: primero, pero primero, cocina un pequeño pan para mí y tráemelo primero. Y note cómo dice la escritura: después, prepara para ti y para tu hijo, pues el Dios de Israel dijo que no se terminará la harina que está en la jarra
ni el aceite que tienes en la botella hasta que él haga llover otra vez. Verso 15. La mujer fue e hizo lo que Elías le dijo. Ahí está la clave. Estoy terminando. Ahí está la clave. Voy a seguir con la escritura, pero aquí está la clave. En medio de la pobreza, en medio de la escasez, en medio de la extrema pobreza, el hombre de Dios, representante de Dios, aparece y le dice a la mujer: primero cocíname a mí, representante de Dios. Tráelo, y dice Dios que si tú lo haces, si tú pones primero a Dios, primero su obra, entonces te voy a bendecir y no va a faltar la harina y no hará falta el aceite. Esa fue la negociación y la condición. Pero aquí está la clave. Y la mujer fue e hizo justo lo que Elías le dijo. Ahora, a usted y a mí nos corresponde ir y hacer exactamente lo que Dios dice en su palabra y en sus promesas, y es ponerlo a Él primero, darle a Él primero lo que es de Él. Verso 15, le repito. La mujer fue e hizo lo que Elías le dijo. Y tanto ella como su hijo y Elías tuvieron comida durante muchos días. Ni la harina de la jarra ni el aceite de la botella se acabaron. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio de Elías. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio de Elías. Concluyo. El anhelo de mi corazón es que usted sea próspero y sea bendecido, materialmente hablando. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la primera cosa que hoy Dios nos deja en nuestro corazón para que seamos obedientes como esta viuda? Es: ponga primero a Dios. ¿Cómo pongo primero a Dios? Número 1, hable bendición. Hable bendición. Hable las promesas de Dios. Número 2, pídale con confianza. Pídale porque Él es su papá, Él es su proveedor. Él sabrá sacarlo de problemas, Él sabrá sacarlo de situaciones financieras difíciles. Y número 3, pruebe a Dios. Dele a Dios lo que es de Dios. Los diezmos no son nuestros, los diezmos son de Dios. Y de cada cosa que usted recibe, el 10% es de Dios y el 90% es suyo. Pruébelo y verá que Dios abrirá, dice la Reina Valera, la versión Reina Valera en Malaquías 3:10, abrirá las compuertas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Es mi oración que usted pueda vivir para Dios, poner primero a Dios y ser próspero en cada área de su vida. Permítame bendecirle donde usted está. Le ruego, le suplico, levante sus manos, déjeme bendecirle con todo mi corazón. Aunque a la distancia, yo sé que Dios bendecirá su vida. Iglesia amada, que el Señor le bendiga y que el Señor le guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga de usted misericordia. Que el Señor le mire con agrado y ponga en usted su paz. Que el Señor le guarde en su salida y que el Señor le guarde en su entrada. Que lo que sus manos toquen, que lo que sus pies pisen y su corazón emprenda sea bendecido por el Dios Todopoderoso. Iglesia amada, con sus manos en alto, que la bendición integral de Dios descienda sobre su vida ahora mismo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo a la distancia.